Hola, hola, hoy es 11 de noviembre, 9 de la noche y estamos felices porque iniciamos con nuestro primer Kiki. Estamos felices de verdad poder compartir con todos ustedes hoy nuestro primer programa con el cual vamos a estar tocando todos aquellos temas que efectivamente muchas personas no se atreven a tratar. Y para que podamos realmente abordar estos temas, estoy en compañía de dos personas calidosísimas en el ambiente de lo que es Kinky en la ciudad de Medellín. La primera de ellas es una mujer hermosísima, reconocidísima y todas las sísimas que le queramos poner. Ella es Andrea. Andrea, ¿cómo estás? La verdad es que hemos dado tanta lora, o yo he dado tanta lora con Kiki, que yo decía, 11, y además hoy, 11 de noviembre, 11-11, que ustedes saben que es un día como muy importante porque abrió muchos portales energéticos, entonces me parece como una fecha bonita para hacer este Kiki. Que quede para la historia que hoy estamos arrancando con este programa para llegar a toda la audiencia que en este momento se está conectando a través de nuestras redes sociales de EgoCity, y efectivamente pues también es otro personaje que ustedes conocen, quieren y que se ha ido convirtiendo en esos personajes que de una u otra forma, de alguna manera siempre nos queremos encontrar. Tato, ¿cómo estás, Tato? Hey, muy buenas noches a ustedes dos, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo conmigo, muchísimas gracias a ustedes porque hoy aceptan esta invitación, nos alegra muchísimo, contentísimo de poder hoy estar haciendo parte de este programa y durante muchísimo tiempo más. Sí. Venga, pero les voy a contar una cosa. Hace una semana, cuando estábamos haciendo precisamente la revisión del espacio y que estábamos planeando el programa, iniciamos con esta expectativa y muchísimas personas estaban muy, digamos, curiosas con relación a lo que podría ser el Kiki. Y pues efectivamente muchas personas también nos dijeron, hey, yo quiero participar del Kiki, yo quiero estar ahí en el Kiki. Efectivamente, esto es un programa para participar, para que podamos estar conectados con todos ustedes allá desde sus casas y para que podamos aprender de estos temas que poco se hablan. Y efectivamente, pues también cómo nace este Kiki, Tato, porque también hiciste parte fundamental de este proceso. Ha sido una locura total, pero disfrutable cada minuto, nos hemos reído sin parar, hemos hecho cositas muy curiosas de las que les vamos a contar más adelante. Que el tema es súper amplio, ¿no? Que nosotros también acá en nuestros Kikis, en los Kikis que ustedes no han visto, decimos, hay demasiadas cosas que queremos informar y que sabemos también que la gente está ahí como súper curiosa y quiere saber qué va a pasar, en qué va a terminar esto, de qué vamos a hablar. Primera pregunta, ¿qué es un Kiki? Porque es lo que tienen duda, ¿no? O sea, ¿qué es un Kiki? Todo el mundo esta semana me dijo a mí, ¿qué es un Kiki? ¿Dónde van a hacer eso? Yo quiero ir. ¿Cierto? Y un Kiki es precisamente esto, lo que estamos haciendo aquí. Es una reunión de parceros en un tema en común y que no se sabe cómo va a terminar. Qué rico. Sí, y además porque es un tema que se fue imponiendo muchísimo con la pandemia, ¿no? O sea, estamos en aislamiento, no podíamos estar en reuniones, no podíamos estar en las fiestas, entonces empezamos a llevar a nuestras casas, a nuestros espacios, precisamente a los amigos para que pudiéramos hablar, y como lo decís, Tato, uno nunca sabe qué va a pasar en un Kiki, ¿no? Pero esperen, acá antes de seguir, en tus Kikis de pandemia, ¿qué fue lo más loco que pasó? ¿Se puede contar? No, pues no es nada extraño, simplemente por allá como a las 5 de la mañana nos empieza a tocar el portero. Dejen la bulla. Sí, nos tocó apagar la música y reducir un poquito la bulla. Pero se pasó rico. Ese fue solo uno de los Kikis que se hicieron en pandemia. Divertido, éramos simplemente como 6 personas, pero sí fue muy divertido, aprendimos mucho y fue chévere. Bueno, Tato. no, mis Kiki fueron una puta aromática de la huerta. Nada La más. misma Superficioso. Pero ¿cuál es esa aromática de la huerta, Tato? Porque yo quiero ir a conocer Es esa más huerta. aromática, dile, es más aromática. Bueno, estamos precisamente creando este espacio para que podamos realmente derrumbar esos estereotipos, tratar de tomar un poquito el tema del tabú, y precisamente también hay diferentes proyectos en la ciudad que se vienen avanzando y que son bien importantes para poder terminar con esos estereotipos, esos estigmas que se me generan a través del género, y que valga la redundancia. Por eso vamos a mostrarles a continuación un proyecto bien interesante de una actividad que se va a estar realizando la última semana de noviembre, que es el MecFest. Los dejo entonces para que conozcan un poco sobre este proyecto. Hola amores, el MecFest 2020 está llegando. Del 18 al 21 de noviembre de este año nos vamos a conectar para reír y aprender junto a más de 40 comediantes de Colombia, Ecuador, Chile, Costa Rica y México. Disfrutaremos de una agenda genial con shows en vivo, cápsulas de video, conferencias con expertas invitadas, diversidad y transformación.
Pura actitud y la experiencia de mujeres con grandes historias para impulsar el talento de otras bien chingonas, chéveres, bacanas, pura vida y rebomba. Conoce más siguiéndonos en nuestras redes como @mecfest y súmate al movimiento buscándonos en Patreon y Go Live. ¿Qué esperas para sumar tu voz al MecFest 2020? Órale, reinas, la vaina se puso chévere y bacán. Órale, reinas, del 18 al 21 de noviembre, ya lo saben, para que se conecten al MecFest. Tiene valor, pero efectivamente tienen una planilla excelente y tienen una programación que no se la pueden perder. Y ahora, tanto que estamos hablando precisamente de lo que no nos podemos perder, nada, hablemos un poquito de eso, cómo vamos a empezar a interiorizar un poco más nuestra sexualidad, porque precisamente esto es un programa que va a permitir a las personas conocer un poquito más sobre la sensualidad, el erotismo, la sexualidad de cada quien. Empecemos a hablar un poquito sobre eso, Tato, porque yo creo que una de las cosas que más miedo nos da es hablar de nuestro erotismo, de nuestra sexualidad, cómo nos relacionamos con la gente, porque nunca nos enseñaron. Y particularmente yo, pues que hago parte de población LGBTI, que soy gay, a mí nunca me enseñaron cuál era mi sexualidad gay, ¿cierto? ¿Cómo empieza eso? ¿Cómo empieza a fortalecerse el carácter de una persona? ¿Cómo vivimos tu sexualidad, por ejemplo, Tato? Yo no sé si les debo decir cómo vivo mi sexualidad, hasta ahí ya es muchísimo, No, pero sí podemos hablar de que una de las mejores formas que hemos descubierto para poder vivir nuestra sexualidad es empezar a aceptar eso que tanto nos llama la atención, ¿cierto? Y a darnos cuenta de que no somos los únicos que pensamos y nos gusta eso. Sí. ¿Cierto? André, vos, porque hay algo claro y es dentro del tema del erotismo y sobre todo en un país como Colombia que es tan cerrado, tan conservador, pues digamos que el erotismo, la sensualidad, la sexualidad desde el tema de los hombres podría ser un poco más fácil. ¿Cómo ha sido sobre todo para vos, Andrea, que quienes conocen a Andrea, pues efectivamente una mujer que tiene una trayectoria gigante en el tema de producción de la industria para adultos, pornografía? ¿Cómo hizo una mujer para poder insertarse allí y que de una u otra forma pudiera ser exitosa como lo eres tú en este momento, Andrea? Todo el mundo me pregunta eso y me dice, Andrea, o sea, como en qué estabas pensando, porque realmente mujeres directoras y productoras hay muy pocas. Entonces también empecé hace 20 años donde era de verdad Medellín y Colombia un país muy mojigato. Yo no sé si ustedes recuerdan que entrar a una sex shop era como oscuro y era como algo súper tabú. Qué y además pena, yo estaba súper, sí, uno da vueltas 3 veces a la cuadra esperando que vaya nadie. ¿Saben qué? ¿Ustedes se acuerdan de este sitio que quedaba ahí en San Juan? ¿Cómo era que se llamaba? El de los películas, el de los videos, que era el más típico, el de los videos porno. Bueno, no recuerdo, pero uno sí daba como vuelta y eso. Y yo creo que empecé como a normalizarlo, o sea, como a hacer que fuera algo normal, que además mi historia de mi vida, digamos, de mi experiencia sexual no es muy amplia a nivel de parejas o de muchos compañeros o compañeras, no ha sido como wow, es que está súper récord, tiene un kilometraje, no ha sido así. Entonces empecé como a mostrar como todas las personas normales tenemos un montón de dudas, de inquietudes, queremos saber qué pasa en la sex shop, qué producto venden, cómo es esta práctica, pero yo me puse como desde la ciudadana común a investigar y a mostrarlo de una manera como jocosa, además que el tema sexual y el erotismo es súper jocoso, y a mostrar la parte como periodística y científica detrás, y creo que empezar a normalizar esa parte fue lo que hizo que mucha gente ahorita me diga, André, o sea, que ya no haya todo ese tabú y toda esa pena, que la gente diga, sí, yo soy bisexual, o sí, a mí me gusta el sexo anal, o yo quiero hacer esto, las mujeres sobre todo. André, pero no me meta carreta porque yo sí le voy a preguntar algo, y es que, ¿cómo hacerlo con la familia? Pues yo le voy a contar una vaina. O sea, yo tuve hace poco un episodio con mi familia, realmente también con el tema de asumir un poco mi sexualidad y explorar un poco también mi sexualidad. Y es complejo porque la familia tiene mucha injerencia en uno. ¿Cómo hizo Andrea para poder llegar a la mamá? ¿Sabes qué, madre? Me dijo hacer Mami, no, bueno, mamá, no fue así, de verdad. Fue como, mamá, papá, o sea, voy a hacer esto, voy a ser productora, voy a empezar a hacer porno, voy a hacer, no, y con mis hijas es igual, o sea, todo fue como muy tranquilo. Y como que ellos dicen, bueno, ya está Andrea en la cagada. Familias de familia, yo no sé si Tato le pasó lo mismo, pero no, bueno, Tato, ¿por qué vos empezaste a amar? Yo creo que vos empezaste a amar a la mamá y al papá. No, amarramos. Usted se imagina al papá y la mamá de Tato amarrados. Y mi mamá se iba a ir por una peluquería a hacerse una trenza y yo le dije, ¡no! ¡Venga, yo se la hago! No, incluso ahorita... yo aprendí a amarrar a los 3 años, pues.
detrás de cámaras yo le había dicho a Andrea que lo mío había sido muy pollito. Ajá. E incluso como a los 14 años, mamá y yo íbamos por la avenida de Grey caminando y ella me dijo, mijo, la gente del teatro es muy gay, ¿cierto? Y yo le dije, sí, madre. Y ella me dijo, ¿y tú has hecho mucho teatro? Y yo le dije, madre, es que yo soy gay. Es que, bueno. Y seguimos caminando, o sea sí fue. Súper relajadísima. Mi madre siempre, en el tema familiar, yo nunca he tenido ningún inconveniente con este tema. Y en el cuento del erotismo, por ejemplo, la gasolina para descubrir mi erotismo fue el otro, porque el otro me decía, se acercaba y me decía, ay, ¿cómo hago? Es que me gusta esto. Entonces yo empezaba a investigar y a decir un montón de cosas y ahí fue donde fue la misma gasolina que me impulsó a descubrir mi erotismo, porque cada uno es muy individual, ¿verdad? A partir de la consulta que llegaba al otro, cómo me lo decía, y ahí fue donde arrancó todo este tema. Pero yo les tengo una pregunta, además porque, pues, para yo no meterme en estos cuentos que son un poco embarazosos, pero yo sí les quiero preguntar a ustedes dos temas, y es, el primero es, se tiene ese mito de pensar que quien practica mucho el tema de la sexualidad cada vez se hunde más y cada vez quiere encontrar algo diferente, y va a llegar un momento en el que definitivamente, pues, no sé qué va a hacer, pararse en la cabeza o... ¿Qué hay de cierto en eso, en el tema de la sexualidad, que uno empieza a explorar y meterse a fondo? Porque, pues bueno, Tato, con el tema del BDSM y Andrea, tú con la industria del porno, ¿sí se llega a un tope? ¿Sí se llega a un momento en el que uno dice, no hay más para dónde llegar? No, yo pienso que el tema es súper amplio y que lo que pasa es que sí es como que entre más te metes, más te metes, más te metes, más te metes y termina uno en un montón de prácticas, conociendo un lenguaje, conociendo un montón de cosas muy bacanas y muy... Que enriquecen mucho la vida de cada quien, pero yo pienso que al conocer todos esos temas, antes ya piensas más en la responsabilidad sexual también que hay, en la responsabilidad que hay detrás. O sea, pienso que las personas cuando desconocen un tema, una práctica sexual, llegan y lo hacen mal, la embarran, o sea, de verdad lo hacen mal y ahí queda. Pero si tú de verdad conoces el tema, investigas, estudias y lo haces como tiene que ser, creo que te das como un crecimiento. Juiciosamente. Yo tengo una duda, Tato. Es cierto, y también cuando uno escucha a Andrea, y es, ¿será que uno sí, o sea, uno viene con el chip o uno aprende esta vaina? Porque yo tengo que decir, o sea, a veces me he encontrado con algunos personajes en mi vida que pueden ser muy sardinos, que pueden ser muy peques, pero que su sexualidad la manejan de una manera demasiado abierta, y puedo encontrarme con alguien de 40 años o de la edad mía, 45, que su sexualidad es completamente cerrada o que uno lo ve muy inexperto en su sexualidad. ¿Eso se aprende o está ahí metido en el chip? Eso es un tema súper amplio y para una hora de discusión mínimo, porque es que ahí tenemos que meter cultura, tenemos que meter educación, tenemos que meter familia, tenemos que meter dónde naciste, tenemos que meter en qué escuela estudiaste, qué programas de televisión viste cuando eras pequeño, o sea, un montón de cosas que hace un constructo de un erotismo y de la sexualidad de una persona, ¿cierto? Entonces, asimismo, como todos somos diversos, hay miles de sexualidades, chicos y chicas muy pequeñas con una sexualidad súper amplia, como el abanico de posibilidades, y otras personas de 50 años que no tuvieron la oportunidad. Yo pienso que es más una cuestión como de información, ¿no? Sí, yo pienso que todos tenemos dentro de todos está como esa erotismo, esa sexualidad, o tenemos esa curiosidad de conocer cosas, pero creo que no ha habido como información suficiente. Y es un tema, el erotismo y la sexualidad es un tema humano, o sea, es innato al ser humano, ¿cierto? Pero ¿cómo lo descubrimos? ¿De qué manera llegamos a él? Si fue de una forma fuerte, si fue algo que no me gustó, si por el contrario fue algo muy rico, delicioso, me hicieron suavecito, me la tocaron. Venga, ahora que usted esté diciendo, yo le hago una pregunta, Andrea. ¿Puede construirse una relación afectiva, amorosa, al interior de la industria del porno? Sí. O sea, hay amor. Hay sentimientos detrás de la industria, sí, claro. Claro que sí, claro. Y no es complejo, o sea, ¿cómo se maneja realmente el tema de la apertura entre una pareja? A ver, mucha gente me pregunta como, tú después de grabar todo el día, de estar en producciones, de ver sexo, porque es sexo solamente, no es entretenimiento, pero pues es sexo, no hay amor, muchas veces los actores no se conocen entre ellos, entonces es como, bueno, te presento el actor con el que te toca hacer la escena hoy, la actriz, ya, tú le haces sexo oral a él, o sea, y es como, ¿qué pasa ahí?
pero la verdad es como se separa mucho el chip cuando uno tiene sexo de verdad con su pareja. O sea, es que es una ilusión, es que es entretenimiento. Entonces, ahí el cuento es muy marcado en la industria pornográfica, ¿cierto? Haces esto, en qué momento, escupes, sí, ¿cierto? Hay una marca. Por eso nosotros que vivimos en este cuento del erotismo, de la industria para adultos y todo esto, sabemos que detrás de todo lo que se hace en producción y todo eso, sí hay una vaina del romanticismo, desde el erotismo, desde tocar suave. Lo que hace que sí se vuelva un poco más sucio, pues. Sí. Sí, claro. El abanico se abre. O sea, que tú podrías decir que eres sucia. Sí, mucho. Sexualmente. Y me gusta, de hecho, me encanta. O sea, yo pienso que, pero también hace que pase algo con las parejas, las futuras parejas, o sea, o la gente que se acerca como con la intención sexual, que yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, que la gente está un poco prevenida, como tímida. O sea, conmigo los hombres y las mujeres son como, ay, pero es que será que, pero es que ella estará acostumbrada, pero es que yo digo, pero es que mi sexualidad es completamente diferente. Claro, es muy porno, porque pues uno aprende cositas, pero pues es diferente. Pero la gente sí se acerca como con miedito, como con miedito, como, ay, ¿será que no te va a gustar? ¿Será que tú estás acostumbrada a unos penes así, o a que salgan no sé qué? Y no, todos saben que no. Pero yo creo, André, que lo que pasa ahí también es que, y sobre todo en las sociedades como las nuestras, quien nos ha enseñado nuestra sexualidad precisamente es el porno, la industria porno. O sea, uno quisiera que debajo de los colchones pudieran salir todas las revistas porno y todos los videos porno que estaban vendidos. Yo tuve varias dentro de mí, debajo del colchón. No era mía, yo iba a la casa de mi tía y ya sabía también que su esposo las guardaba debajo con todos mis hermanos y mis primitos, nos íbamos a ver todo. Pero eso o sea, el porno realmente es como el primer maestro sexual de la gente. Por eso ahorita hay una revolución sexual y yo soy parte de eso. Me encanta poder ser parte ahorita de esa revolución sexual, y es poderle enseñar a la gente, tener la oportunidad de trabajar en la industria, mostrándole a la gente otro tipo de sexo. Eso. Esa era la pregunta que te quería hacer, Andy, y es porque se ha humanizado el tema del porno. Porque yo te voy a decir algo, y en la época cuando yo estaba un poco más sardino y veía porno, uno se veía que había muchísima falencia en el tema de cómo estaba la estructura, el argumento, el diálogo. Era un tema de taque y siempre pare ahí. ¿Ha ido cambiando la industria del porno para realmente poder educar, o sigue siendo lo mismo? Pues todavía el porno, digamos, heterosexual sigue siendo así. El porno heterosexual todavía, bueno, mentiras, el porno sigue, muchos productores y muchos directores siguen haciendo este tipo de porno, sí. Pero hay una nueva onda del porno, que es el que yo estoy haciendo también, que ahí meto mi cuña, que es un porno más de placer, ¿no? Y sin tanto estereotipo, donde, claro, lo que uno ve, por ejemplo, pequeño o adolescente en una película porno es un tipo que tiene un pene así y lo hace así, y entonces ahorita los adolescentes cuando comienzan su vida sexual dicen, bueno, es que empiezan ya con complejo de pene, o sea, como mi pene no tiene el tamaño que lo tienen, es que yo no aguantas qué, o sea, aguantas, además empezando porque el porno es ficción, ¿no? Sí, entonces es está. Como... Eso. Pero hagamos además porque uno se puede imaginar, y yo creo que Tato vos también puedes pensar en el tema. Cuando hacen, por ejemplo, el tema del casting de una película porno, yo tengo cuando a mí me salen con que son 22 centímetros, 23, 20, a mí esa vaina no me cuadra por ninguna parte de una regla. Y eso que supuestamente yo estoy bien, ¿sí o no? Pero no me tendría que medir desde dónde para que le alcance a 23, 22, o eso es un mito, Andrea, porque la verdad en Colombia se habla de que somos promedio nomás, o sea, no hay... No, es que depende de donde tú estés y midas el pene. Claro, los latinos tienen un tamaño promedio que como 17, 16 centímetros en erección. ¿Y eso es bueno? Eso es normal. Es normal. Es normal. Yo hablando acá de complejo, pero por ejemplo hay mujeres o hay personas que no les gustan los penes tan grandes, porque además puede ser más, los lastima. Exacto, además un hombre con un pene entre más grande, más la erección no va a ser óptima, sino que es un pene pues que obviamente se va para abajo. Es un pene tipo trompa de elefante. O sea, es un pene un poco torpe, porque pues mientras levanta, o sea, mientras le llega sangre para levantar esa trompa, digamos. Pero hay mujeres también, yo creo que visualmente, pues es una pregunta para mí, sí. Te voy a responder, pues no me la están preguntando, pero yo sí prefiero que sea bien dotado porque me ilusiono más, o sea, como visualmente me gusta más. Hay hombres, por ejemplo, que no les gustan los senos grandes,
les gusta pequeños. Y entonces, por ejemplo, si a mí me ponen a escoger entre un pene grande y uno normalito, promedio, me quedo con el grande. O sea que para Andrea el tamaño importa. El tamaño importa, sí, me motiva. Eso es una motivación. Pero mira que es que el tamaño importa desde el morbo, ¿cierto? Exacto, desde el morbo. Desde entrada, como que, wow, qué rico, grande, jugoso, chévere, ¿cierto? Pero no necesariamente podría importar al momento de un orgasmo. Para nada. Empezando porque las mujeres tenemos orgasmos, que yo creo que saben el dato. Yo creo que aquí ilústranos. Anoto. Las mujeres podemos tener un orgasmo, las mujeres tenemos varios tipos de orgasmo, ¿cierto? Ajá. Pero hay uno que es a nivel vaginal, que es dentro de la vagina, y puede ser solamente, está a los 5 centímetros de la vagina, o sea, hasta un pene de 6 centímetros, de 7 centímetros, o sea, un dedo puede hacer que una mujer tenga un orgasmo, o sea, que un pene pequeño puede hacer que no tiene nada que ver. Ok, Tato. Eso es de la industria del porno, pero ahorita me estabas hablando precisamente cuando caminabas con tu madre y todo el asunto, pero ahí todavía no había curiosidad por el tema de los amarres, el BDSM. O sea, ¿cómo empieza este cuento para que vos digas, hey, no, yo disfruto el tema de los amarres, yo quiero meterme en este cuento? No, empieza? yo desde muy niño he sido muy dañadito. Siempre me ha gustado como lo hardcore, lo fuerte, lo diferente. Sí. Entonces tenía ahí como la semillita, pero yo no sabía eso con qué se comía, si con aderezos, si con... Si está bien o malo, nunca cuestionaste eso. No, nada. Yo simplemente iba como veleta y cuando se me presentaba la oportunidad, como que daba unas nalgaditas y hacía algo así diferente, ¿cierto? Ya después conocí el BDSM y yo dije, no, llegué donde era, me siento en casa. Y ahí arranqué a experimentar y a descubrir distintas prácticas dentro del BDSM y pues me llamó muchísimo la atención y las manos tienen memoria, los dedos tienen memoria y se me facilitó mucho el tema con las cuerdas y por ahí me fui y es delicioso. Yo hoy tengo una duda y es porque ustedes precisamente están hablando del experimentar y de meterse en algo que realmente es desconocido. O sea, ¿cómo se le puede decir a una persona que realmente quiere, digamos, conocer un poquito más o explorar un poquito más su sexualidad, su erotismo, pero que de una u otra forma tiene algunos impedimentos o religiosos, o culturales, o familiares, y se quedan allí pensando que simplemente el sexo es el tema procrear y no más? O sea, ¿cómo decirle a una persona que a través del porno, que a través de los fetiches o a través del erotismo se puede realmente mejorar ese tema de la calidad de vida en relación a ese relacionamiento con la pareja o con otras personas? Porque uno podría decir que cualquier persona diga, si tú estás viendo porno, si estamos metidos dentro del tema de los fetiches, pues estamos yendo hacia el camino de la degeneración o de la depravación. ¿Cómo desenmarcarse de ahí? Yo siempre respondo esa pregunta con una frase célebre de un psicoanalista, del primero, y es que cuando uno se aleja del objeto de la meta sexual ya es un perverso, ¿cierto? ¿Y quién es ese primero? Freud. Ok. Y el hecho de que sea perverso no lo hace menos persona, menos ser humano, menos valioso, con menos valores. Es una persona común y corriente, ¿cierto? Lo dijo él hace muchísimos años, entonces ahorita tenemos que empezar a asumirlo. O sea, el hecho de que te guste una práctica del BDSM o del porno algo fuerte o que culturalmente es fuerte, no quiere decir que esté mal. Simplemente hay que saber hacerlo. En el saber hacerlo es donde nos tenemos que detener. Consultar, investigar, leer, acercarse a Kiki y preguntar, hey, ¿cómo es que se hace eso? Porque es que no hay espacios. O sea, yo hace una semana le estaba contando, creo, a Tato, y le decía, cuando yo comencé a hacer televisión hace mucho tiempo, que tenía un espacio donde hablaba de sexo, tenía un televidente que me llamaba y me decía, Andrea, o sea, los pies, tengo un fetiche con los pies, pero yo estoy enfermo, pero tú hablaste en el programa y el psicólogo dijo que no está mal, que hay otras personas, pero ¿yo qué hago? O sea, era como, mire, yo pongo los dedos en los supermercados para que los carritos, pasen por encima. O sea, y él quería como más, quería investigar, pero no habían los medios. O sea, ahorita es como investigar, es como encontrarse uno, qué es lo que a uno le gusta, y empezar a investigar. Uno pensaría que es muy triste, y yo sé que seguramente a ustedes les ha pasado, y quienes están en ese momento conectados seguramente también les pasó. Yo me acuerdo que cuando tenía 5 o 6 años, que estaba apenas teniendo como uso de razón, iba con mamá,
Sí, todavía sí, pero todavía existía el éxito, ya lo habían inaugurado el éxito. El ley. Ahí en Colombia. No, pero yo recuerdo que precisamente yo iba y cuando íbamos a comprar interiores, yo tenía un fetiche impresionante por los maniquíes, pero los que eran simplemente cortados del torso. Okay. Yo era feliz, o sea, Viéndoles la ese mejor bulto. sección del éxito era precisamente ver eso. Yo creo que nos falta muchísima información y precisamente Andrea viene a continuación, uno de los patrocinadores del programa, que es para contarnos precisamente de eso que muchas veces no sabemos. ¿Quién es Andrea? Gimo. Bueno. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sara Arango de Gimo, fundadora de Gimo, y hoy los invitamos a Gimo porque Gimo es una marca que se dedica a que cada persona y cada ser viva su placer y su erotismo a su modo, a su ritmo, sin sentir culpas, ni miedos, ni angustias. Porque sabemos que muchos fuimos educados con todo un tema de paradigmas sobre la sexualidad, pero aquí lo que queremos es educarlos a todos y que cada persona viva como lo quiere vivir, ¿cierto? Sin perjudicar a nadie, pero a su modo. Entonces en Gimo puedes encontrar diferentes tipos de asesorías y también tenemos un portafolio con varios productos. Hoy les trajimos 3 productos, pero en realidad tenemos diferentes marcas. Los productos varían según los modos de vibración, si tiene vibración, si no, por las formas, ¿cierto? Hoy tenemos los Satisfyer Plugs anales, que esos son para personas que están iniciando todo este proceso de la sexualidad por medio del ano. Son en diferentes tamaños y así como ven esas marcas Satisfyer, también tenemos otros que ya tienen vibraciones, que son un poquito más grandes, pues son mucho más grandes y también de diferentes formas según lo que desee cada persona. También trajimos este vibrador que sirve para mujer, puede ser una mujer que esté sola o puede ser una mujer que esté con pareja, ya sea heterosexual o homosexual, mujer con mujer. ¿Por qué? Porque esto sirve para estimular tanto el clítoris como por medio de la penetración y poder llegar al punto G de una mujer. Cuando hay contacto de mujer con mujer, ¿cierto? La otra mujer, la pareja, ya siente una vibración en el clítoris. Entonces por eso es tan importante y tan chévere este juguete, porque le genera estimulación a las dos. Y adicional les venimos a contar que nosotros tenemos diferentes lubricantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los lubricantes hay de todo, hay a base de agua y con base de aceite. Y con base de silicona, perdón. La diferencia ¿cuál es? Es los que son con base de agua son de diferentes sensaciones, puede ser fría, caliente, olores, sabores, hay de todo. Y los de aceite, los de silicona, perdón, son para el sexo anal, que son especiales para el sexo anal, porque sabemos que en el ano hay que estimularlo muy bien y hay que estar muy bien lubricados para sentir una sensación más placentera. Entonces los invitamos a Gimo, nos pueden comunicar por medio de la cuenta de Instagram @gimo.online o por medio de la página web gimo.online o por WhatsApp. Los esperamos a todos. Si tienen dudas, así llegan las cajitas cuando nos hacen algún pedido. Algo privado para mí, no es ni oscuro ni en una bolsa negra por el misterio, simplemente es una caja que todos podemos pedir artículos personales, ¿cierto? Los invitamos y los esperamos. Muchas gracias. Chao. A propósito de Gimo o gemir, ¿estás orgullosa, Andrea? Ay, sí, horrible, de verdad, han mandado muchas veces sí, como pero en casas ajenas, sobre todo como que en mi casa ya como que los vecinos sabrán como ahí la orgullosa, pero en otras partes sí son como que, hey, ¿quién es esa? Cuando estuviste en cuarentena por allá que hiciste la fiestecita de los 6, pero tocaron y dijeron, dejen de gemir o bájenle a la música. Tocaron. Dejémoslo hasta ahí nomás. ¿A ti te gusta escuchar el vecino? A mí no me gusta escuchar. No, yo te voy a decir, a mí me genera un poco de placer y cuando he visitado moteles, me genera un poco de placer el tema como del taqueteo. ¿Sí me entiendes? Es el tema de como compitamos a ver quién hace más bulla o quién pega más contra el borde de la cama. Pero yo creo que eso hace, yo no sé, yo pienso, afortunadamente nuestra habitación en el apartamento queda hacia el fondo del edificio, o sea que yo creo que no tiene contacto como con otras habitaciones y por eso nos permite estar con un poco de mayor intimidad, pero sí tengo que admitir lo que me gusta el tema del ruido, o sea, no me gusta, por ejemplo, estar dentro del acto sexual y que la gente no
No. Ay, no, Por ejemplo, horrible. que tiene un orgasmo y que Vaca muerta. Pues ¿Ya? porque viniste, sí, Ya, no, sí, pero ya, pues, o sea, respira. ¿qué momento? Tranquilo, ay, ¿Qué pasó? horrible. ¿Cómo va? Horrible, sí, no. A mí la verdad poco me gusta. Yo no sé, tanto. No, esa pregunta no deberían hacérmela a mí. No, yo no es que gima mucho, pero sí soy muy palabroso. Y como soy tan morboso, entonces me gusta mucho decir cositas como, uy, qué rico, bellísimo, que es eso tan... Un cosito, O sea, conversar, o sea, decirse Epa. cochinadita, Yo tengo un sexo hablar en conversado. el oído, Tengo un sexo conversadito. conversado. No hacer visita. No. O sea, porque no hay nada más harto. Una Horrible. romántica de la huerta. Romántica de la Una Total. romántica de la huerta, pero no, conversadito es morboso. Yo estaba precisamente cuando estábamos preparando el programa y estábamos hablando de todo el tema de cómo íbamos a empezar a introducir lo del erotismo para que la gente pudiera enterarse un poco de que hay mucho más allá que simplemente el pollazo o el misionero. Y efectivamente vimos que esto se nos lleva mucho tiempo atrás. O sea, casi que desde el nacimiento, desde el surgimiento de la humanidad, estamos hablando del erotismo. Y precisamente, Tato, pues vos nos estabas contando ahorita lo del tema de Eros, Thanatos y todo este cuento, contando un poquito de eso. Esa historia es larguísima. Pero larguísima, tenemos larguísima. 5 minutos para 5 minutos solamente. Sí. Apúrese, bebé. Échelo rápido. Ay, qué rico, rapidito, Siento que ¿cierto? sí, a esta hora quedaría Qué perfecto. rico, A mí rapidito. me gustan los rapiditos. Ay, la a mí- verdad. a mí sí. No, porque yo soy muy de entrar en el tema de la conversación, el ir calentando como la vaina, como, Pero a veces como- los rapiditos pero eso son muy rapidito como que ricos. no sé. O sea, me voy a Depende. bajar a sacar las bolsas del supermercado del carro. Rápido. Rápido. Ajá. Claro, obvio, No, bacano. yo soy más de largo alcance. Tú eres más erótico como Sí, más largo alcance. Thanatos, como Eros y como toda esa historia del erotismo. Así eres tú. Sí, más- yo podría más- decir que tengo algo de Eros. Bueno, Pero Me ¿dónde, parece- ¿dónde empieza ese teléfono roto, Tato? no, ese teléfono roto empieza en los primeros asentamientos de la humanidad, ¿cierto? Digamos que no desde el conocimiento consciente, pero sí desde el inconsciente, porque es que inconscientemente nosotros somos seres erotizados, somos seres sexuados, ¿verdad? Entonces, desde incluso se habla desde 12.000 años antes que hay registro de cómo el erotismo se vivía, de los griegos, los romanos, la diosa Inanna, o sea, todos estos mitos que tienen que ver con el erotismo y que ahorita no nos podemos extender mucho, pero que hacen parte de... ¿Y cómo lo hacían ellos? O sea, lo identificaban en una forma más sutil y eficiente de poder cortejar a la otra persona, Me gusta. ¿cierto? Ujú. No como desde la bobadita, desde la cosa, porque uno a veces se encuentra con unas personas que uno dice como que, ay, ¿y cuándo va a pasar a la segunda fase? Ujú. El erotismo, en esos principios de la humanidad, ¿verdad? Era Sí. como una forma más eficiente de poder cortejar a ese otro. Y a ese otro, entiéndase, desde los primeros inicios de la humanidad, hombre o mujer o del mismo sexo. Pero yo creo que es que en esa época también ese era como el mandato, ¿no? De reproducirse y entonces, cuide ovejas, reproduzcase. Vaya Por un lado. ¿Sí? Por un lado, pero por otro lado también había un cuento muy erótico porque incluso habían tribus en donde los hombres estaban en un lado, las mujeres estaban en otro Hacían lado, una noche solamente se unían para procrear, pero entre los hombres era un cuento erótico todas las noches. Y las mujeres, las me imagino, mujeres también. eran un cuento erótico todas las noches, loquísimo. Entonces ahí se vive el erotismo desde ese vínculo con el otro, más que desde el vínculo del procrear. Ok. Eso es como una parte de... Porque después fue cuando nos hicieron ver a todos que la sexualidad es solamente para, o sea, desde nuestras abuelas para atrás, ¿no? Que solamente el sexo era para tener hijos. Recuerden que nuestras abuelas nos decían que tenían ropa de noche. ¿Y cuál era la ropa de noche? Una sábana que era como un costal con un huequito acá para poder que el señor llegara, depositara su semen en ella, Se pudiera trepara. procrear y ya. Incluso muchas de ellas fuerte. decían que se sentían como sanitarios. Es que uno realmente no se alcanza a imaginar por qué, o sea, por qué algo que genera tanto bienestar, tanto placer, tanto conectarse con uno mismo como es la sexualidad, que es ese tema de uno sentirse feliz Libre y feliz, cuando qué está rico. sintiendo un orgasmo o cuando se está autoerotizando. ¿Cuándo empieza eso realmente como a ser un pecado? Y eso es lo que uno dice, hey, ¿Con la ¿cómo religión empieza? o qué? Con la entrada de muchísimas cosas en la sociedad, del capitalismo, del feudalismo, de las religiones, de una cantidad de paradigmas que la gente empieza a crear
y ahí se va a como a mitificar un poquito el tema del erotismo y del vínculo de la sexualidad con el otro, ¿verdad? Sí. Pero humanamente eso es algo que tenemos como sello en nosotros. Desde tocarnos, esto que estamos haciendo en nuestro Kiki, lo que hacemos cada 8 días en nuestro Kiki, espérate un momentico que ya te dije cómo estaba desde el ¿Verdad? Te dije cómo estaba desde el principio. Hoy Tato no se puede tocar. ¿Verdad? Hoy sí, él estaba un poco sensible. Yo también. Por Sí, eso lo estoy sí. tocando. Lo que pasa es que hoy es noche de Kiki. Ustedes no saben cómo va a terminar esto, no saben Yo cómo va a ando terminar pues esto. como... A ver, yo realmente tengo en mis redes sociales y en las redes sociales de Gociti, tenemos más o menos unas 10, 15 personas que nos dijeron que querían estar en el Kiki y efectivamente pues vamos a abrir ese espacio para que las personas puedan participar del Kiki. O sea, lo que queremos realmente en este primer programa es tratar de tener un acercamiento, contarles un poco cómo va a ser esta dinámica, pero que sepan ustedes que a través de esta habitación, en los lugares donde realmente ya no hay cámaras, también seguimos teniendo nuestro Kiki, como están las personas en este momento que están acompañándonos aquí en este lugar. Y esa es la idea. Esa es la No, le idea. aplaudamos. Hay que aplaudir. Con ritmo. Este es el aplauso Kiki. Eso es el aplauso. El aplauso Kiki. Acaba de salir en medio de Kiki y se queda. No, yo creo que va a ser un tema bien interesante precisamente porque estamos hablando de eso y es cuando nos sentamos hace 3 semanas a planear realmente qué era lo que queríamos hacer con un programa como este, pues sabíamos que íbamos a hablar de sexualidad, sabíamos que íbamos a hablar de temas que tienen tabú, que son mitos en una sociedad como la nuestra, pero que también es necesario. O sea, Sí. Estamos viendo gente joven o gente muy mayor que tiene muchísimas dudas con relación a su sexualidad. Yo realmente dentro de lo que es el ámbito de quienes hacemos parte de población LGBTI, de quienes somos gays, por ejemplo, el tema de un lavado, un enema, realmente cuáles son esos cuidados que se deben tener. No, y las mujeres también queremos saber cómo se hace un lavado anal si uno quiere tener una práctica anal, o sea, de verdad. O cómo O sea, se hace una información. garganta profunda, bien Ay, qué hecha. rico, sí. quiero mi bebé. Está hablando, yo quiero una garganta muy chula. Por Dios, bueno. Todos vamos a aprender. Es como si hubiera chupado un limón. O sea, Todos vamos a aprender. Sí, yo creo que ese es el objetivo realmente de Kiki, para quienes están en este momento conectados, es poder llevarles a ustedes en la comodidad de su hogar y en un horario que sea prime time, tardecito, Sí. para que la gente lo pueda ver tranquilo desde sus hogares y que puedan ustedes realmente conocer todo este tema que está relacionado con el erotismo, con la sexualidad, con el fetichismo y de una u otra forma hay un término, Tato, y tú ahorita me cuentas un poquito más porque yo sé que vos sabes un poquito más de eso, o Andrea, y es esa cultura de lo kinky. Ok. Hablemos un poquito de qué es lo kinky, porque precisamente cuando estamos creando el tema de kinky es ¿Qué? explora tu faceta kinky. Ajá. ¿Qué es kinky? Bueno, Kinky tiene una historia muy fuerte, pero en resumidas cuentas, y que, ay, no sé, de pronto me voy a adelantar, lo siento, pero también lo Kinky es lo distinto dentro de esa sexualidad, ¿cierto? Y lo distinto es que, por ejemplo, Andrea hoy está muy Kinky y provoca, delicioso. ¿Por qué? Porque tiene ese arnesito, ese detallito, lo oscurito, los pequeños los detalles pequeños que detallitos hacen... pueden hacer una persona muy kinky, ¿verdad? Las botas, ¿Y lo sucio qué tal? lo sucio me encanta, las botas, por ejemplo, que tiene Marco encantan. puestas. Las Hey, también, les cuento, encanta. no, venga, les voy a mostrar porque esto sí es bien interesante. Estas son unas buenas Divinas. botas, industria colombiana. ¿Sí? Sí, eso no es importado. Me No, yo creí que eran europeas. No, es Ah, Yo baratas. también quiero Son hechas acá en Colombia, con cuero colombiano, manufactura colombiana y hacen parte de una marca que se llama Dale Más. ¡Wow! Es una marca Me que encanta el viene, nombre también. Dale siempre más. tiene más para ti. ¿Quién? ¿Dónde? Provoca No, la merla. Son encantadoras, son súper cómodas, tienen buen precio y como les digo es industria colombiana y como estamos reactivando nuestra industria, ya lo saben, Dale Más si quieren comprar botas o si de pronto también quieren este estilito que es mallita. Yo no me veo tan rayado, pero estoy bien No, trabajando. muy usted bien, está muy más bien. rico que Dianitos en gomitas, Vamos, mijo. esto es mi trabajo. Muy guapo. Muy guapos. Claro que sí. Bueno, Bueno, chicos. entonces kinky, ya. Ok. Es como los pequeños
No necesariamente, o sea, es una cultura grandísima, ¿cierto? Lo kinky es una cultura grandísima, encierra muchísimo. BDSM, prácticas sexuales Lo diferente, lo alternativas, rarito. cuero, botas, látex. A mí me habían dicho que el tema kinky estaba muy relacionado con el tema de ser curioso. O sea, que una persona kinky es una persona curiosa, que le gusta estar como indagando, que le gusta meterse en lo desconocido, que le gusta ser creativo dentro de su relación. O sea, yo, por ejemplo, me considero muy kinky. Tengo un esposo que es muy kinky. Tato es kinkier. Y Andrea, pues efectivamente somos muy kinkis y precisamente también por eso es que estamos metidos con este tema del kinky. Tratar de llevar a las personas a que puedan explorar con mayor tranquilidad su cuerpo y que se sientan tranquilas con el tema de su sexualidad y su erotismo, ¿no? Además que tenemos también que ser muy francos al decir que uno de los grandes empujes y gasolina para que hoy estemos en este kinky es que las personas se acercaban muchísimo a preguntar cómo se hace esto, y qué hago, y qué puedo leer, y dónde lo puedo consultar, y a mí me gusta, y eso estará mal. Y si yo voy a tal parte, y dónde se encuentran, y yo quiero, y cómo le digo a mi pareja, o yo quiero sentirme así, si hay una cantidad de vacíos. Creo que es esa posibilidad de que nos sentamos tranquilos de poder entrar a una sex shop, a una tienda sexual, o que podamos realmente acercarnos a consultarle a alguien sobre nuestra sexualidad. Inclusive, miren, cuando uno ve esas barreras que se crean tan tenaces, por ejemplo, cuando uno va a ir a un médico, ¿cierto? O sea, para mí era un tema muy complejo, que son uno de los temas que vamos a tratar en nuestra temporada de Kiki, y es precisamente cuando uno va del médico y tiene una fisura anal, por ejemplo, de una mala práctica sexual, y que se fisure el recto, o que, por ejemplo... A mí me pasa mucho. ¿Cómo ando? ¿Se te fisura mucho el recto? Pues, no. Yo tengo curitas. Por no saber cómo se hace correctamente. Puede pasar, claro, uno se corta uno. Como cuando tú te ríes con la boca seca, sin lubricante, lo que te haces una rayita, lo mismo pasa con el ano. Ok. Bueno, también hay que echarle el chapstick. El chapstick para anal, debe haber, ¿no? O sea, hay ¿será que hay chapstick anal? Yo lo he visto. Sí. Pero no viene con marca blanca. O sea, usted le puede poner la marca. Ay, qué horrible. Entonces estamos hablando de la fisura anal, que nos da a todos, ¿cómo? A todos nos puede dar la fisura anal. Es eso. Y uno dice, sí, claro. Pero es que no hay cultura, porque recuerdo que la primera vez que fui donde el médico por una fisura anal, el médico lo primero que pregunta es, pero como que le dieron duro, mijo. No hay cultura, o sea, ¿cómo se puede sentir uno cuando uno va a ir donde un médico y el médico en su posición de ser una persona que conoce, que sabe que puede suceder, la expresión del médico sea acusárselo a uno y decirle, pero como que le dieron duro, es eso precisamente, o sea, ¿cómo vamos a llegar para que la gente pueda hablar un poquito más? Yo hubiera dicho, pero ese pipo la tiene muy grande. Por allá atrás. No, yo creo que eso es uno de los objetivos realmente de nuestro Kiki, y es hablar de esos temas que no se han hablado, hablar de los fetiches, hablar de las prácticas sexuales. Hay una infinidad de prácticas sexuales. Hoy precisamente uno de los que nos está acompañando hoy en nuestro Kiki, que es Santiago, precisamente ahorita estamos hablando de cuántas prácticas sexuales hay, cuántos cuidados se pueden tener, pero también cuántas posibilidades de disfrutar nuestra sexualidad tenemos, ¿cierto? O sea, prácticas sexuales, por ejemplo, que me gusten y que pienso que las he practicado en algún momento de mi vida. Por ejemplo, el cruising. Sí. ¿Está divertido? No. Pero entonces ahí hay que ir sin celular, hay que ir sin no falta. Pero no falta cuidados, no falta la loca con el celular última generación, el iPhone 6. No, claro, pues, que hay que tener, pero les vamos a enseñar para los que les gusta ese tipo de prácticas, como por ejemplo yo esa no. ¿No te gusta que has hecho cruising? En el carro al menos. Así, o sea, que llegues y pites, por ejemplo, que le diga, papi. No, sí, ya, claro, si yo veo a alguien guapo, yo digo, ¡ey, guapo! ¡Ey, flaco! ¡Ey, guaja! Sí, soy así, yo bajo la ventanilla y grito y pito y me gusta, Yo quiero grabar eso y se los vamos a mostrar. Sí, sí lo hago, pero pues como que hay que me pare bolas y que me diga, ¡ey, espérate! Me meo, o sea, digo, ¡ay, pues! O sea, me da de todo, no sería capaz. Pues, ¿Tú sos tímida, Andrea? Soy muy tímida. Cuando ¿Y cómo hace uno para hacer? O sea, yo no me imagino uno tímido parándose frente a una cámara a hacer porno. No, pues. No, es diferente. ¿En serio? ¿Hay un personaje ahí detrás?
Yo no, sí, de pronto tengo un alter ego, ¿sabes? ¿Cuál es ese alter ego, Andrea? El alter ego es esa parte como... ¿Y cómo podría llamarle? Mi alter ego se llama Manuela, ¿no? Yo descubrí mi alter ego a los 13 años. Pero Manuela es como una Manuelita Sainz, brava, independista. No, Manuela es mi alter ego y yo lo descubrí cuando yo tenía 13 años, más o menos. Entonces, como que todas las cosas de la chica ruda, de la chica arriesgada, las cosas que no hace Andrea, se las achaco a mi alter ego. Entonces, eso me ha ido súper bien. La culpa es de Manuela. Sí, yo soy de Manuela. Usted no tiene una sensación y es que uno ve que todo este tema del erotismo, del fetichismo, de la pornografía es un tema muy machista. Pues yo lo digo tanto porque yo, por ejemplo, me veo en la posición tuya como rigger en la ciudad, que trabaja todo el tema del BDSM. Esta vaina debe ser compleja porque uno ve que dentro del tema digamos que dentro de la heterosexualidad y quienes trabajan en el tema del BDSM son muy machistas con el tema. Y no sé si tanto machistas, o no sé si se le pueda llamar así, pero sí muy heteronormativos, ¿cierto? ¿Y eso cómo se ve ahí? Y eso se ve porque incluso... Suena más bonito que machista. Más caché. Pero por eso estamos, para aprender, ¿no? O sea, yo no hablo de machismo, sino de heteronormatividad. O sea, la sexualidad heterosexual es heteronormativa. ¿Suena como? No sé, pero a ver, la historia es esta. Más que machismo es heteronormativo. Pero tenemos... Por allá Felipe nos está hablando. Okay. Sí. Ay, Pipe, muchísimas gracias por este datico. Hablando de sexualidades alternativas, de heteronormativos y todo, los dejamos con indetectable e intransmisible. Hay una necesidad inmensa de seguir promoviendo la realización de la prueba de VIH porque un diagnóstico temprano nos va a permitir estar en muy buenas condiciones de salud aún con el diagnóstico como tal. Con el VIH, si nosotros tenemos un diagnóstico oportuno, en realidad que ganamos un montón de tiempo en cuanto a salud, en cuanto a bienestar, porque en realidad ayuda a uno a estar indetectable mucho más rápido, a acceder al tratamiento, de pronto a no infectar a más personas, y tiene un montón de beneficios médicos también que yo creo que si todo el mundo supiera, que es mucho mejor como en verdad conocer el diagnóstico, la gente no le temería hacerse el diagnóstico, no lo postergaría tanto tiempo. Siempre he pensado también que tener un diagnóstico es una cosa, estar enferma es otra. Y creo que la idea con el VIH es acceder a un diagnóstico que impida que a futuro nos vayamos a poder sentir enfermos. El VIH es una realidad que está en nuestra sociedad. No tiene distinción de género, de orientación sexual, de identidad de género, nada. El VIH puede llegar a la vida de cualquier persona y por eso es importante hablar de este tema, de una manera tranquila, de una manera sencilla. Ojalá fuera en todos los espacios, en los ambientes familiares, en los ambientes educativos, pero también de los grupos de amigos. Hay que desmitificar el tema del VIH. Desde 1981, cuando empieza la historia del VIH, y año 1987, cuando tenemos la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales, nuestro objetivo ha sido controlar el virus. Y ese controlar el virus es muy especial, es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que no haya virus circulando, es decir, que la persona sea indetectable. Este indetectable tiene un significado más allá de la palabra. No solamente es no tengo virus, porque no es cierto, el virus está allí, sino significa no transmito el virus. Creo que la indetectabilidad la tenemos que ver para nosotras, o sea, para las personas que vivimos con VIH. Sé que también posibilita tener prácticas sexuales con las personas con una mayor tranquilidad quizás, pero creo que el enfoque que tenemos que hacer también con la indetectabilidad es a partir de nosotras, las personas que vivimos con VIH. Creo que más allá de eso es mi proceso como tal. Facilita el que una persona se asuma cuando está indetectable. Entonces creo que realmente la indetectabilidad pues ha traído calidad de vida a mi vida, valga la redundancia, tranquilidad también en muchos sentidos y pues como entender que es el resultado de ese manejo médico que también he tenido y pues el cual agradezco inmensamente. Este propósito de hacer que el virus sea indetectable también le permite a las personas vivir tranquilas, vivir felices, tener calidad de vida, que es el objetivo final del ejercicio médico y de la medicina. ¿Por qué? Porque
porque tiene su virus controlado, el virus no le está haciendo daño, pero por otro lado no está poniendo en peligro a otras personas. Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el componente educativo es clave en la prevención del VIH. Para nosotros es importante garantizar que todas las personas, por ejemplo, tengan acceso a la educación integral de la sexualidad y que temas como el VIH sean tratados dentro y fuera de la escuela. Es importante, a través del ejercicio educativo, aprender a derribar todos los mitos y los imaginarios que han existido alrededor del tema del VIH y alrededor de las personas que son más susceptibles al VIH o que ya viven con la infección. Haz tu parte. ¿Le quedó claro que es indetectable, intransmisible? Claro que sí. Clarísimo. Ahora sí, practica. Indetectable, intransmisible, Andrea. Clarísimo. Bueno, indetectable, intransmisible para todas aquellas personas que puedan vivir o conviven con el VIH, que tengan claridad que las personas que llegan a ser indetectables no transmiten el virus. Algo más que se aprende y algo más que nos permite derrumbar esos estereotipos y mitos que hay enfrente o que hay en contra de las personas que viven o conviven con el VIH. Bueno, estamos hablando precisamente mientras se proyectaba el video, estamos hablando de todas esas cosas que hacían que nosotros, por ejemplo, nos erotizáramos o cómo vivíamos nuestra sexualidad, porque de una u otra forma también es poder conversar y que nosotros conversemos de manera tranquila. Pero entonces, para que podamos hablar de manera tranquila, Andrea, ¿cómo vive su erotismo, Andrea? Andrea o Manuela. O Manuela, que sería la alter ego en este momento. Pero Andrea también tiene su propia, la sexualidad la manejamos entre las dos, como ¿Sí? 50-50. Mentiras, pero yo creo que el autoconocimiento, o sea, desde siempre me ha acompañado. Yo también me autoconocí mucho. O sea, Tiene un pelito acá. Los callos, el autoerotismo, o sea, me encanta. Yo creo que la masturbación ha sido una parte muy importante de mi vida. Nunca te dio, a mí, yo tengo que confesar que yo me masturbaba mucho cuando era pequeño, pero siempre salía con una carga moral. A mí me pasó una época como a los 9 años que yo decía como que yo no lo voy a hacer más y luego yo era, ay, no lo voy a hacer más. Si me pasó, luego paraba porque no sabía que, o sea, como que, claro, llega ese choque como está bien, está mal, pero a partir de ahí creo que fue cuando empecé a sentir donde me gustaba conocer mi cuerpo, a conocer mi mente, qué me pone, qué me gusta, y eso pues obviamente con las parejas que he tenido pues se los expreso, entonces vivo mi sexualidad de una manera muy plena, o sea, muy cool, porque no me reprimo, no me quedo con nada, o sea, no soy como muchas mujeres, por ejemplo, dicen, bueno, es que yo, a mí me gusta así, pero entonces con mi pareja no tengo la confianza para decirle que es que a mí no me gusta que él siempre se monte, sino que cuando yo estoy encima es cuando yo tengo orgasmos, o sea, les da todavía como eso, y yo soy muy comunicativa y con mis parejas también llego, o sea, yo llego y hago mi parte, total, o sea. Andrés. Ese tema de la bisexualidad, ¿qué Andrés? Súper chévere, me encanta. Sí, claro. O sea, no ha habido conflicto ahí, o sea, ¿siempre te sentiste cómoda con tu tema de la bisexualidad? Sí, pero es un tema como reciente, como que luego pienso en mi adolescencia y siempre tuve como una inclinación, pero no sabía tampoco qué era, qué significaba, o sea, no me daba cuenta. Y de pronto ya como adulta fue cuando dije, bueno, vamos a ver qué André, pasa. En algún momento, ¿recuerdas un momento donde dijiste, bueno, ya no tengo culpa, me puedo masturbar, o sí me gustan las niñas, o eso fue progresivo, le consultaste a alguien, fuiste a un kiki, o qué sucedió ahí? Fue progresivo, creo que fue progresivo y creo que trabajar en esto me ayudó mucho a sacarlo, Okay. a ser yo. Fue evolucionando y fue muy solita. Muy solita, sí. Yo creo que la sexualidad nos tocó a todos solos, ¿no? O sea, a mí me tocó aprender mi sexualidad muy solo, porque no había realmente quien me pudiera explicar a mí cómo era la sexualidad. Y además que pues, soy homosexual desde que tengo uso de razón, pues, y nunca escuché a mi padre o a mi madre hablando de la sexualidad homosexual, ¿cierto? Ajá. Entonces yo crecí con una sexualidad heteronormativa, vea cómo aprendemos, crecí con una sexualidad heteronormativa pensando realmente que mi sexualidad debería ser a partir del tema de la penetración, a partir del y le castran a uno muchísimo la posibilidad de poder disfrutar de otras cosas, ¿no? O sea, de entender que la sexualidad no es simplemente penetrar o procrear, sino que también está el tema del juego, está el tema de... Y yo creo que por eso, digamos que aprendí a estar muy tranquilo con ello, porque en vista de que no había información y en vista de que no podía tener esa información dentro de mi casa,
empecé a investigar mucho. Digamos que he sido muy curioso, muy kinky desde chiquito, y he sido muy curioso y empecé realmente a investigar y a darme cuenta que la sexualidad es muchísimo más amplia y que la sexualidad es casi que inagotable cada vez que uno empieza como a descubrir este tipo de cosas. Yo no sé, Tato, vos cómo te ha ido, porque yo, o sea, si yo soy de los que curioseo y me meto en el cuento, pero no llegaba a las cuerdas, yo no me quiero imaginar qué pasa por la cabecita de Tato. En mi caso, como Andrea, todo esto ha sido un proceso evolutivo. Incluso muchos rayones míos sexuales fueron menguados o catarsizados por medio de las cuerdas de Oro Kinky. Yo te vi en una sesión, Tato, precisamente que estábamos haciendo una sesión con mi pareja, que te vi con el tema de los amarres, y uno puede entender que también allí hay un tema como terapéutico del tema de quien es muy dominante, de quien, por ejemplo, Pipe, que ha sido muy dominante, que es una persona que impone mucho su carácter. El tema de las cuerdas y de los amarres, digamos que contribuye mucho también a reducir ese tema de la imposición o cómo funciona eso, porque lo manejas más tu, Tato, ¿no? Incluso muchísimas personas que son gerentes generales, profesoras, maestras, personas que tienen poder en sus manos, que pueden manejar las otras personas, dicen: hey, Tato, por favor, ven una sesión este domingo, lo necesito urgente. Y miren que ya ahí hablamos desde la necesidad, ¿cierto? Porque es un tema terapéutico. Terapéutico. O sea, claro, puedo liberar un montón de energía por medio de un jugueteo erótico y sexual sin necesidad de ser genital, porque eso es algo también importante que tengamos en cuenta. Eso, Tato, porque la gente diría que quienes, digamos, hablamos abiertamente de nuestra sexualidad, estamos muy metidos en el tema de la genitalidad, el tema de las penetraciones. Realmente el sexo es mucho más allá, y lo pude ver dentro de la sesión que se tuvo contigo, de que el tema de explorar nuestro cuerpo, la sensibilidad, no necesariamente está centrada en el tema de la genitalidad, ¿no? No, porque es que desde el tema de la genitalidad sería como cuando uno se comunica con una sola sílaba, ¿cierto? Sí. ¿Y qué dije? No dije sino ¿cierto? Pero cuando uno entra en un tema de más jugueteo, de más comunicación corporal, en donde puedo hacer esto, entonces ya ella siente algo, y si toco por aquí, ella siente otra cosa totalmente distinta, es un abanico mucho más grande de sílabas, ¿verdad? Entonces el tema de la genitalidad no pierde valor, pero no es trascendental ni el epicentro dentro de la sesión. O sea, es un proceso vincular y comunicacional muchísimo más amplio. Saca y mete, saca. No, ¿se acuerdan de ese tema? Me encanta. ¿Se acuerdan de esta serie famosísima en Netflix, española, donde estaba el Boom Boom Chao? ¿No lo vieron? No, usted no se Bueno, yo soy muy malo para la serie. No, la Casa de Papel en la tercera temporada, donde estaba precisamente el socio que estaba liderando, que hablaba precisamente del tema del Boom Boom Chao, para no comprometer sentimientos, ¿no? Y que eso pasaría mucho dentro de lo que uno ve que pasa mucho, sobre todo en el tema de los jóvenes ahora, solo piensan en el tema del Boom Boom Chao, y se les acaba el tema del juego, de conectarse con el otro, de conversar, de coquetear, de conquistar, de arrastrar el ala. Sí, a mí me encanta, claro. O sea, es que y sabes que me parece que es un tema muy complicado, porque las aplicaciones, por ejemplo, de ligue, y no estoy hablando solo del tema de las gays, estoy hablando también, por ejemplo, de Tinder, que es un tema más amplio. Realmente el coqueteo se limitó al clic, ¿no? Sí. O sea, yo coqueteo a punta de clic. Todavía en Instagram también. Por ¿no? ejemplo, en Instagram pasa que yo a todas las cuentas que sigo les doy me gusta, porque pues por eso las sigo, porque me gustan las publicaciones, y entonces yo veo todas las fotos y yo doy corazoncito, y pasa que le doy corazoncito pues a una foto de alguien, él mismo me habla por mensaje como: hola, mi amor, ¿qué haces? Y yo pues, o sea, esto, yo no estoy coqueteando, estoy apoyando la causa. Peor, eso, no, peor. Cuando uno llega y lo siguen en las cuentas de Instagram, y que es una cuenta privada, y uno simplemente ve una fotico ahí redondita, chiquitica, además que montan la foto que medio se ve, o sea, con dice, qué rico, aceptar, y uno le invita y después le sale un guajaro. O sea, los deberíamos de conocernos todos sin filtro, ¿no? Pero bueno, eso hace parte del tema de las aplicaciones. Y ahora que estamos hablando del tema de aplicaciones y que estamos hablando ya de temas puntuales, yo les voy a mostrar, miren lo que tengo por acá. ¿Se acuerdan tanto que esto es una maravilla, ¿no? Sí. O sea, estuvimos hablando de eso precisamente hace 8 días, y es que cuando miramos el tema de los arneses, el tema de las argollas, ¿cierto? Tienen un sentido. Este arnés es para una persona versátil,
No, versátil, que puede ser activo o pasivo, y el tema de lo de las argollas, pues define que sea para cogerlo por delante o por detrás o como tema de apoyo, pero esas son las cosas que vamos a estar aprendiendo particularmente en el próximo programa de Kiki, que vamos a meter a hablarnos precisamente sobre el tema de los fetiches, los amarres, el BDSM, y a poder realmente como introducirnos un poquito ya como en el tema, ¿no? Claro que sí. Eso va a ser la próxima semana. Sí. Claro que sí. Marcos, invitemos también a las personas, André, porfa, a que hagan su propio Kiki en casa, de que se sientan parchados, de que se disfruten esto, de que se tomen de pronto una copita. ¿Qué tal que la gente armara el parche todos los miércoles a las 9 Sí. para ver Kiki? Lo ven los amigos y después se quedan jugando, investigando, hablando y nos mandan las fotos. Yo, por ejemplo, me imagino, o sea, soñemos. Yo me imagino que cuando estemos nosotros realmente conectados, con los que están ya conectados, podamos destapar nuestra botellita de vino y podamos conversar sobre todos estos temas que son bien interesantes. Pero bueno, como pasa en el tema de televisión, ¿cierto? Se nos está acabando y esto no es televisión, esto es digital, pero digamos que es televisión, se nos acaba el tiempo, ¿no? Y usted ahorita, Andrea, hizo una expresión cuando estábamos hablando precisamente del tiempo, que esto es como un ¿qué? Rapidito. Un rapidito, Ah, rapidito. sí. ¿Y eso sería lo mismo como decir un polvo de gallo? No, polvo de gallo es distinto. Bueno, ¿cuál es la diferencia ahí? El polvo de gallo es cuando como que sale la eyaculación sin querer, como, ups, ay, me tocaste y me vine, okay. No, pero un rapidito es como, bueno, tenemos 5 minutos, vamos a hacerlo. Entonces, este Kiki no fue un polvo de gallo, fue un rapidito porque ya se nos acabó el tiempo, y antes de despedirnos, pues obviamente los estamos invitando para que nos acompañen dentro de 8 días, porque este programa de Kiki se va a estar realizando todos los miércoles a las 9 de la noche, transmisión en vivo, y no nos podemos despedir sin antes agradecer infinitamente a Diversión Estudios, que es el lugar donde estamos grabando, un lugar mágico, donde ustedes pueden también pues contactarse con ellos si en algún momento quieren hacer alguna transmisión bien interesante. Nos despedimos de nuestro primer Kiki, porque nosotros vamos, ¿no? Nos quedamos aquí.